Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Bienvenidos al Codcito, como siempre, el Codcito Mobile, el mobile, como quieran decirle. Ya tú sabes, ve dando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, activa la campanita si quieres estar al tanto de todo el contenido que tenemos de Call of Duty Mobile. Bueno, el video pasado era un poquito hablando sobre el New State, para que ya lo sepan, algo sobre el PUBG. Les he estado mencionando para que darles un contexto exacto por si no viste ese pedazo de video, de que tal vez posiblemente traiga uno que otro video de por medio, trayendo un poquito de variedad con los juegos que posiblemente mi persona y mis queridos suscriptores y mucha gente trate de apoyar los nuevos juegos móviles AAA que van a estar llegando. Así que vamos a ver qué pasa con el PUBG New State, que sale el 11 de noviembre, así que vamos a ver qué se cuece. Pero como siempre, nunca voy a dejar el codcito porque aquí estamos como es debido. Siempre lo voy a jugar, a pesar de que me traiga muy buenas cosas, pero también hay cosas agridulces que siempre hay. Bueno, vamos a hablar en detalle. Tenemos cositas e información nuevamente, y es que para el que no lo sepa, cracks, como ustedes me han preguntado y mucha gente se lo ha preguntado, incluso lo he puesto en la comunidad, la Deadly Cute Draw, para que lo sepan, Deadly Cute Draw, la ruleta de la Urban Tracker, ya lo saben, la LK24 Idle Star, la DRH, la MW11, también la Delta y demás, pues ha sufrido muchos cambios actuales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues no se tenía pensado que esta ruleta, como en otras ruletas que ha pasado con la global, llegara actualmente a la versión global de la versión de China, ¿verdad? El problema no es con el recolorado actualmente de la Urban Tracker, porque básicamente la Urban Tracker con un recolorado actualmente muy kawaii, sino el problema está en las armas y el estilo actual que tiene, bueno, mejor dicho, lo que es el arte de la LK24 Idle Star, de la MW11, incluso la DRH, pues por derechos de autor y porque unas otras cositas, pues el creador de estas armas, que básicamente el que las hizo, no quiere que lleguen a la versión global, básicamente porque está bien tonto. Bueno, son sus creaciones, si él lo creó, pues se respeta completamente de que por su creación actualmente no se quiera llevar a cabo actualmente lo que es la propia arma. Por eso es que han hecho algunos que otros recolorados actualmente para que cuando salga la ruleta pues la cambien. Porque todo el mundo sabía de que iba a llegar a final del aniversario, luego que iba a llegar a principios de la temporada 9 pesadillas, que es la que estamos actualmente. Y a finalizar solo falta una ruleta que es la que, bueno, es la de la AK-117 legendaria, que estará llegando posiblemente esta semana actualmente, creo que el jueves. No se ha mencionado nada, pero lo más seguro es que llegue el jueves, ya para finalizar la temporada. Y esta ruleta que estamos observando con la MW11, la DRH, incluso la LK24 Idle Star, le hicieron unos que otros cambios a lo que también fue, como las propias a la Delta, el amuleto y todo lo diferencial actualmente que tenga que ver con esta pedazo de ruleta. ¿Por qué? Básicamente como que la quieren funar actualmente y no la quieren dejar venir sí o sí a la versión global, porque le sale por la gana hacerlo al creador de esta pedazo de ruleta con todos los recolorados. Así que por eso es que le han hecho algunos cambios. Activision no ha dado mucho detalle, pero el detalle actual está en eso, de que han cambiado completamente esta ruleta, porque no quieren tener problemas por derechos de autor, ni tampoco echarse a pleito con lo que es actualmente el creador de lo que es esta pedazo de ruleta de la Deadly Cute Draw. En otras noticias, Snapdragon U8, o mejor conocido como el, bueno, uno de los mejores procesadores a nivel mundial, ustedes saben, mi móvil tiene Snapdragon 870, bueno, uno de los creadores de Snapdragon, lo que pues corre actualmente su móvil, la gráfica, así, bueno, si tienes Snapdragon, pues ha mencionado que cuál es el juego, o sea, básicamente ha dicho en qué posición ha quedado en Battle Royale, etc, y le pone móvil. Y yo me quedé, móvil, ¿en serio le pusiste móvil? Y yo, y le pone hashtag COD, y yo, mobile, y yo, ¿qué onda? O sea, guiño, y lo pone Snapdragon. Ahora, Destro, ya vas a inventar pausa. A ver, si sale Snapdragon diciendo algo, que ya sé que Snapdragon es uno de los mayores fabricantes de procesadores a nivel mundial de celulares, de smartphones que hay actualmente, y que es uno de los mejores, que es donde mejor corren los juegos actualmente. No por nada, Xiaomi tiene Snapdragon, la mayoría de sus móviles, y utilizan también el MediaTek, pero Snapdragon es reconocible de hace un montón, ustedes lo saben. Ahora, si vos me pones un pequeño guiño, que me pones mobile, me pones hashtag COD, ¿qué me estás diciendo? O sea, de que va a salir un Warzone mobile, y para remate Battle Royale, loco. O sea, me estás pegando un madre guiño y una madre hypeada, porque, o sea, se vale soñar y juegan con los sentimientos de uno. Activision, ya saben cómo juega Activision. Y pues a mí me ha encantado de que esto haya salido pequeño guiño. Y luego, miren las cosas como son. Yo me voy a ver la noticia. Ok, miro en Telegram la noticia, reviso en Twitter si esto es verdad, lo reviso, lo grabo y digo yo, esto es verdad completamente. O sea, pusieron Battle Royale, pusieron opciones en las cuales podías elegir de un top Battle Royale, y pusieron hashtag COD y pusieron mobile, sin el hashtag.
o sea, como separado. Siendo un pequeño guiño de que sí, estamos preparando un Warzone Mobile. Eso está más que obvio, o otro Call of Duty Mobile, porque ya lo sabemos, o sea, obviamente, o sea, Activision dijo de que estaba preparando algo y pues luego vino las compras de nuevos desarrolladores, nuevos estudios, Digital Entertainment, que se une completamente a Activision porque los compró para poderlos ayudar para desarrollar completamente el nuevo juego móvil que van a estar trayendo para 2022. Porque recuerden, este nuevo Call of Duty va a ser igual que el New State, no va a estar metido Tencent, esto solo va a estar metido Activision. En cambio, en el primer Call of Duty, que es el que tenemos actual, está metido de lleno lo que es Tencent Games con su estudio TiMi, para que lo sepan. O sea, TiMi es el encargado completamente de Call of Duty Mobile, con Tencent y Activision de publisher por detrás. Así que lo más seguro es que estén queriendo y haciendo lo que quieran conforme al nuevo Call of Duty. Esto es un pequeño guiño, es un pequeño pensamiento, pero honestamente pienso de verdad de que esto se viene grande por Call of Duty. Porque sí, es lo que he mencionado. Yo a un Call of Duty lo más que le doy de vida siempre son 2 años y medio, a menos que la comunidad lo quiera a muerte. Y como nos tienen acostumbrado tanto a la gente de consola como de PC de que vayan tratando de sacar un nuevo Call of Duty, aunque la vayan regando, pero igual se juegue, igual todo el mundo quiere algo nuevo, pues la verdad es que no vendría mal un estilo Black Ops 3 o un Advanced Warfare de Call of Duty móvil. Lo que pienso yo. Las cosas como son, cracks. Bueno, este ha sido un video muy interesante, honestamente a mi gusto y para el de todos ustedes. ¿Ustedes qué piensan actualmente con lo que ha pasado con la Deadly Q Draw? ¿Creen que sea demandable por Activision o sea muy importante actualmente conforme a ello? Se espera un Warzone Mobile, o sea, eso está más que claro. Ustedes lo tienen más que claro, ¿no? O sea, lo sabemos. Les he dado toda la información, Activision comprando estudios de móvil, incluso con Shanghai esperando que saque actualmente una nueva mejora. Se viene el New State, se viene Battlefield Mobile, van a tener competencia porque vamos a ser sinceros, no había ningún juego que pudiera darle competencia actualmente a Call of Duty. Y Battlefield Mobile es el único que le puede dar completamente competencia a nivel de shooter. Si hablamos de Battle Royale, pues es diferente. El Battle Royale de Call of Duty no es un Warzone, a menos que sea un Warzone. Ahí sí te digo, pelea entre PUBG New State y Apex de manual. O sea, ahí sí. Pero de momento no tenemos ningún Battle Royale que digamos, uff, es súper bueno este Battle Royale. No, porque el que está actualmente en Call of Duty no es tan bueno como lo que a mi gusto me debería de ver. O sea, lo que yo visualizo, la visión que tengo con Call of Duty es alta. Para que lo sepan, es alta, porque honestamente si lo han hecho muy bien con el móvil, unas que otras cositas han aburrido, hay que ser sinceros, pero se espera obviamente de que saquen un Warzone Mobile. Lamentablemente con la Deadly Q Draw habrá que esperar, pero todo apunta de que no va a salir en mucho tiempo. O sea, como pasó con el Reaper Ashura, o sea, básicamente se atrasa, la ponen en el congelador, no quieren tener problemas de desarrollo, ni tampoco quieren problemas de demanda, así que básicamente creo que la van a poner en el congelador esa ruleta, si de momento no se confirma nada, y vamos a ver qué se espera, si va a salir en 2 o 3 semanas, si va a salir en 1 semana, o si va a salir de aquí a 4 meses o 5 meses. Vamos a ver qué pasa con la ruleta de la Deadly Q Draw, así que esperen lo mejor como siempre, cracks. Dejen su poderoso like, suscripción a muerte si les ha encantado este pedazo de video informativo como siempre, y bueno, guard por el desenlace, si logra salir un Warzone Mobile para 2022 o si tenemos más información conforme a estos días. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!